Hoy tenemos el placer de conversar con Juan Antonio Carrillo, una figura destacada en el mundo del teatro y la literatura infantil. Juan Antonio no solo es un apasionado conocedor de la obra de Federico García Lorca, sino que además la ha llevado a los escenarios de manera única a través de su compañía de títeres. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Lorca y el teatro de títeres y a descubrir cómo esta combinación tan especial logra cautivar a grandes y a pequeños. Bienvenido, Juan Antonio. Buenas tardes. Bienvenido, Juan Antonio. Buenas tardes. Bienvenido a Barriendo para Casa. De verdad que es un placer tenerte aquí. Queremos, no sé, charlar sobre Lorca y sobre un poquito sobre tu vida, si te apetece. Por fin te entrevistamos. Está complicado, pero al final... hasta el último momento. Efectivamente. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Exacto. Y nada, vamos a empezar con la entrevista. Por ejemplo, se nos ocurre preguntarte, empezamos por el mismo Lorca, ¿no? Aunque me gustaría también hacer un pequeño inciso, muy pequeño, sobre tu otra faceta que te lleva bastante tiempo en tu vida, que sería la de la actualmente eres concejal, teniente alcalde y concejal de muchas concejalías, no me la he aprendido de memoria. Y también estás realizando una labor que creo... me parece muy interesante que hagamos quizás simplemente... Mira, vamos a empezar por ahí, si te parece. Vale. Tú, de las cosas que... Bueno, de los proyectos que has iniciado en el Ayuntamiento, que ya lleváis para 6 años, me parece, ¿no? Sí, llevamos una legislatura completa desde el 2019. Te hablo como cargo electo, ¿no? Eso. Desde el 2019 hasta, bueno, el 2024, que ya va a terminar dentro de poco, pues son... cuatro, alrededor de casi 6, ¿no? Y de todos los proyectos en los que te has embarcado, ¿cuál te sientes más orgulloso? Y no, evidentemente, o que tú has participado, o de este trabajo que has realizado, ¿no? Pues mira, es verdad que las áreas que la alcaldesa Mónica ha confiado en mí, son áreas que a nivel, tanto a nivel personal como a nivel profesional, me aportan muchísimo. Ya digo, tanto a nivel más personal como profesional. Como profesional, un poco por la formación y el tipo de trabajo que yo he desarrollado en este ayuntamiento, pues están estrechamente vinculadas. Y luego como desde el punto de vista más personal, más propio, pues bueno, yo soy una persona que he estado y que amo la cultura en todas sus facetas, en todas sus manifestaciones, ¿no? Es verdad que el teatro es mi gran pasión, que intento un poco combinar con mi trabajo en la administración pública, pero bueno, yo amo la literatura, la pintura, la danza, es decir, todo un poco ha ido también, todas esas disciplinas, todas esas manifestaciones han ido sumando un poco al trabajo que hemos ido desarrollando desde el área de cultura, que la represento yo a nivel político, pero también tengo que decir que yo trabajo con un equipo de personas. Eso es, claro, vamos, impepinable, porque es cierto que, bueno, yo pueda considerarse como la cabeza pensante. Pero no me estás respondiendo. Está dando un rodeo. Ahora te voy a responder. Ahora te voy a responder. Pues eso, lo que te decía, que al final trabajas con un equipo. Un poco a lo que me preguntas, venía un poco a esto, ¿no? Es cierto que se han hecho muchísimas cosas en las que hemos trabajado. Pero una de las cuestiones que creo que yo, cuando deje la política, que habrá un momento en que eso llegue, ese momento llegue, al final te planteas y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que he podido yo aportar, ¿no? Mirando atrás. Mirando atrás, efectivamente. Pues bueno, yo puedo sentirme orgulloso de la puesta en marcha o el descubrimiento o el nacimiento del primer espacio museístico, cultural, museístico,
dedicada a la industria de la seda. Es un poco el hito que están haciendo, que estamos mimándolo mucho, pero es verdad que es uno de los proyectos para mí más significativos. No quiere decir que sea el más importante, ¿vale? Para ti. Pero para mí creo que es el más significativo, puesto que de cero no había nada que reflejara nada, ningún tipo de recurso que reflejara esa historia, y poco a poco pues se está poniendo de pie, ¿vale? Ese conocimiento, esas experiencias, pues poco a poco Muy bien. se están dando a conocer. El Museo de la Seda. Tenemos, Juan, que levantar ese poste con todas las flechas que van señalando que si Samarcanda, Pekín... Sí, es verdad que lo hemos hablado. Para que se quede como punto ahí de referencia, de ¿no? Cájar a Samarcanda. Buena idea. Pues yo voy a empezar ya, Juan Antonio, a preguntarte por Lorca. Yo tengo unas preguntas un poquito más rebuscadas. Y voy a empezar por cómo le explicarías la obra de Lorca a un extraterrestre recién aterrizado en la Tierra. Así empezamos. Pues vaya, si empieza así no me quiero imaginar cómo va a terminar. Sí. ¿Cuál sería un resumen que concentre su obra, su espíritu, lo que es, lo que significa para ti? Bueno, cambio el extraterrestre, una persona que ha vivido en la jungla de Indonesia los últimos 80 años. Sí. Bueno, a ver, es complicada la pregunta. Brevemente. Empezamos fuerte. Bueno, a ver, yo a un extraterrestre, ¿no? O como dices, toda una persona que ha vivido en otro espacio, le propondría como diferentes experiencias. Por ejemplo, le leería un poema, por ejemplo, del Romancero Gitano. Le pondría el disco de Omega de Lagartija Nick. Le enseñaría también algunos dibujos lorquianos. Y con eso ya se podría hacer una idea, ¿no? Bueno, es que efectivamente Lorca es que tiene esa multidisciplinaridad. Es un artista en todas sus facetas, en todas sus caras. Multifacético. Tomás me comentaba antes de empezar el programa que haciendo la investigación o el trabajo decía que casi le estaba tirando mucho la faceta, ¿no? Mira, cuando mi familia regentaba un souvenir en Plaza Nueva, vendíamos unas postales de Lorca. Y las postales se clasificaban en las que son fotos de Lorca o las que eran dibujos de Lorca. Sí. Que yo era joven, yo tenía 15, 16 años, y fue cuando descubrí a Lorca como dibujante o pintor o billetista. Y es que me parece precioso. Y a veces pienso de que no se habla mucho, o por lo menos el común de las personas no hablamos mucho de Lorca como pintor. Sí, no se le considera como pintor porque no fue su principal faceta, pero es cierto que en casi todas sus publicaciones, en casi todos sus libros, Lorca siempre deja un dibujo hecho, ¿vale? Incluso muchos de sus libros, por ejemplo, en el Romancero Gitano, la primera edición del Romancero Gitano, en la portada es un dibujo lorquiano, un dibujo hecho por él. Es cierto que es una faceta que no se conoce mucho de Lorca, pero te tengo que decir que es una faceta que ayuda, es una faceta que tiene el poeta, que ayuda al estudio de su obra. Nos ayuda a las personas que nos dedicamos a esto a estudiar su obra. Y tiene un estilo muy característico, unos trazos muy simples, muy finos, muy sencillos, pero a la vez surrealista o un poco cubista. Genial, vamos. El arte, algunos estudiosos, ¿no?, que se han profundizado, han investigado sobre los dibujos de Lorca, ¿no?, su significado y demás, los consideran también como un arte naif, ¿no? Infantil, pero que no deja indiferente. Entonces yo creo que al extraterrestre este que tú dices, seguro que no lo dejaría indiferente. Sí. Luego es la tridimensionalidad también de esa personalidad de Lorca. Tiene esa tridimensionalidad en el flamenco, en la música, en la poesía, en todo lo que toca.
Luego, un genio. Total. Algo así, ¿no? Es Genio que no era, fue un O sea, genio. Fue un genio. Se suele decir que un artista es un genio cuando su apellido se transforma en un adjetivo. Shakespeariano, dickesiano, cervantino, Lorquiano, exactamente, exacto. Luego vamos a poner unos cuantos dibujos que he traído y nos puedes explicar. Yo te quería preguntar, de todos los lugares en los que Lorca pasó su vida, viajó mucho, estuvo en muchos sitios, ¿cuál sería para ti tu lugar lorquiano favorito? Que esa a lo mejor es fácil. Y segundo, ¿cuál sería el lugar de Cajar más lorquiano? Porque yo tengo uno. Pues mira, mi lugar favorito lorquiano, pensándolo así, cuando lo has dicho, se me ha venido una imagen. Que suelo ir mucho también por la cercanía, ¿no? Es la Huerta de San Vicente. Ese espacio fue una casa muy, muy familiar, a la que Lorca quería muchísimo, porque allí fue donde escribió la gran mayoría de sus obras teatrales y de su obra poética. Vale. De su obra poética. Y es verdad que pasado el tiempo, hombre, que hubiéramos querido que la Vega de Granada y toda esa zona donde hoy día está el Parque García Lorca, que en aquella época, en los años 20-25, que fue cuando compró el padre de Federico aquello era plena Vega, que hubiéramos querido que hubiera continuado. Pero es cierto que el entorno que rodea la Huerta de San Vicente conserva ese sabor de lo que fueron las huertas de antaño. Sí. A mí me gusta ir mucho por allí porque bueno, es que parece que alguien de la familia, va a salir por esa puerta. Tiene un encanto muy, muy especial para mí. De los lugares más bonitos sí. de Granada. Pues para mí, el lugar lorquiano de Caja, lo que yo cuando lo veo digo, bueno, esto me podría ser un poco un patio el que tuvo Lorca, ¿eh? Sí, sí. Pues en la Plaza 1 de Mayo, el patio andaluz. Sí. Un poco, porque tiene esas florecillas, esas casas antiguas. Claro, guarda un poco la arquitectura y el sabor de esa Andalucía y de la Vega, ¿no? De lo poco que puede quedar en nuestro pueblo como pueblo de la Vega, pues es verdad que coincide. Otro lugar también, al decirlo tú, a mí me ha venido la Plaza Encarnación Marín. Sí. Hay un patio que no tiene nombre allí puesto, pero todo el mundo lo conoce como el Patio de los Rejones. Es también un lugar lorquiano. Sí. Y es un lugar lorquiano, te voy a decir por qué. Porque tiene una fuente. Si tú te das cuenta, todos los lugares lorquianos, alrededor o muy cerca, tienen una fuente. Pues no lo había pensado. Siempre. Imagino que a Lorca le gustaría no sé. Sí, bueno. El agua es un símbolo. El agua, bueno, para todos los poetas ha sido un símbolo, pero para Lorca es un símbolo muy, muy, muy potente. Muy potente. Qué guay. Muy chulo. Muy curioso. Muy bien, muy bien. Juan Antonio, estamos entrando en calor. Aunque lo del extraterrestre me ha dejado cao. Yo es que hago preguntas muy raras, soy muy preguntón. No las quiero de oro. El oro me parece fuego. Y yo soy poeta de la noche. Démelas de plata. Las monedas de plata parece que están iluminadas por la luna. Ahora te voy a hacer yo una preguntilla, Juan Antonio. Mira, volviendo a tu compañía, a tu teatro, ¿no? Me gustaría preguntarte qué valores de Lorca consideras más importantes transmitir, en este caso, con tu compañía, a los más pequeños, aunque también los grandes lo vemos. Sí. Pero quizás es una pregunta un poco general, ¿no? Pero no sé si te viene... Bueno, el teatro en general
como toda manifestación artística que hemos empezado hablando de eso, ¿no? Al final, bueno, no es el único objetivo que transmita valores, sino también el arte es para disfrutarlo. A veces muchos educadores, educadoras dicen, no, yo traigo obras de teatro que eduquen, que está muy bien, ¿no? Que tenga esa finalidad educativa, pero es que a la vez tiene que divertir, tiene que emocionar. Eso es importante, ¿no? Entonces, un poco a la pregunta que tú me estás diciendo, ¿qué valores se reflejan, ¿no? En la obra, que en las obras que nosotros podamos hacer, en las obras lorquianas, ¿no? ¿Qué valores lorquianos se reflejan? Bueno, al final, los valores que refleja el teatro lorquiano son un valor fundamental, que es la libertad, ¿no? La ansiada libertad, cada uno desde su posición. Y nosotros también un poco manifestamos eso, ¿no? La libertad de todo tipo, la libertad de pensamiento, la libertad en la imaginación, de las convenciones sociales. Ten en cuenta que el teatro de Federico está escrito en una época donde las convenciones sociales para un hombre criado en la Vega de Granada, en plena Vega de Granada, en Fuente Vaqueros, las convenciones sociales eran muy importantes, las normas sociales estaban muy marcadas, y en la época en la que escribe Lorca. Pero tiene una cosa muy buena, que se mezcla eso y se pone un poco en juego y en confrontación los valores de tradición, pero también de modernidad. ¿Me habéis dado cuenta si habéis leído algún poema o algún texto teatral de Federico? Trata sobre personajes de la tradición, de nuestra Granada, de nuestra Andalucía, de aquello que conocemos, del imaginario que nosotros conocemos. El puente perfecto entre la Andalucía de Vega de campo tradicional y la Andalucía moderna de ciudad. Ahí va. ¿Cómo combina esa tradición y esa modernidad? Yo creo que ahí es donde está la clave del Lorca genio. Cómo nos está hablando del llanto de la guitarra, pero está utilizando también metáforas súper modernas y súper vanguardistas. Entonces, eso es lo que tú lees un poema de Lorca y dices, madre mía. Es decir, esa combinación. Y en los textos teatrales ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre prácticamente igual. Con un escenario tan reducido y limitado, como habla de temas universales. Totalmente, y que se repiten. Y nosotros un poco lo que queremos trasladar al público y contagiar esos valores también de tradición. Por eso el teatro de Cachiporra, ¿no? Es un teatro de tradición, que viene de la tradición, pero también con temas actuales y temas que se van a trabajar en la posteridad. Ese es un poco el juego que nosotros queremos llevar con el teatro de títeres. Nos ha traído su libro, nos lo ha regalado. Que está por todas las plataformas y por todos los sitios habidos por haber, el Amazon en todos los lados. Así que, bueno, ahora hablaremos un poquito más de él. Y siguiendo un poco con esta línea que estamos hablando, para ti, ¿cuál ha sido la obra de Lorca que mejor se ha adaptado al teatro de títeres? ¿Y por qué, no? Pregunto. Sí, nosotros, bueno, como compañía siempre hemos hecho obras de Lorca. Bueno, nosotros y todas las compañías. Yo venía también un poco pensándolo cuando venía aquí al Punto Vuela. Todos los directores, todas las directoras teatrales, todos han hecho en Lorca, todos, si te das cuenta. Todo. Y muy variopinto. Totalmente versionado. Diferentes tipos de montajes, más de un punto de vista más escénico realista, más transformador, más vanguardista. Y en el teatro de títeres, la obra, bueno, Lorca escribe en la primera etapa de juventud, escribe sus primeros dramas, como él lo denomina, son
obras de títeres. Él escribe 3, La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón, aunque ahí los estudiosos estamos debatiendo, ¿es una obra de Lorca? No es una obra de Lorca, teniendo en cuenta que era un cuento medieval, ¿no? Efectivamente, un cuento que viene de la tradición. El cuento está lo recoge Aurelio Sánchez en una colección de cuentos populares de España. Y bueno, Lorca conoce ese cuento porque es que Lorca era muy buen folclórico. Le interesaba muchísimo desde pequeño todos los temas relacionados con el folclore, con los romances, con las canciones. Entonces, Lorca conoce ese cuento a través de pues, su niñera, las mujeres. Lorca siempre estaba rodeado de mujeres, donde se cantaba, donde se decía, donde tal. Entonces, él se alimenta de eso y escribe, le da forma dramática a un cuento y él lo titula La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Es verdad que la trama... ¿Es el nombre originario? No, no. El nombre originario es La mata de albahaca. Vale. Entonces, él lo adapta, le da forma teatral muy particular y lo escribe como viejo cuento andaluz en 3 estampas y un cromo. Y lo adapta, lo decía el programa que hicieron para la ocasión cuando lo representaron el 6 de enero de 1923, lo adapta al teatro de Cachiporra andaluz. ¿Vale? Es decir, como una forma, el teatro de Cachiporra andaluz lo destaca como una forma dramática propia, que es el teatro de muñecos. Entonces, esa es una de las obras que, bueno, ahí está en lucha, en pugna. ¿Es de Lorca? ¿No es de Lorca? Muchos estudios lo incluyen como título, otros no. Yo que he ido un poco estudiando eso para la realización del libro, hay mucha bibliografía que no incluye La niña que riega la albahaca como obra teatral de Federico. ¿Tú sí la has incluido? Claro, yo lo he incluido porque entiendo, claro, y muchas estudiosas que han trabajado este tema antes que yo, que la creación la hace él, la forma dramática la prepara él, pero se basa en una fábula, en una historia que es anterior y es adapta. Como toda la obra lorquiana. Eso no es. Toda la obra lorquiana. Eso no es copiar. No. Es que toda la obra lorquiana está basada así. Bodas de sangre está basado en una noticia que Lorca lee en el periódico, un asesinato, y dice la prensa tal, y prepara Bodas de sangre. La casa de Bernarda Alba, que hace pocos años la han abierto, Lorca no inventa esa historia. Lorca escucha a través de la casa de sus primos, que compartían el pozo medianero. Allí escucha y él se saca una obra. Saca una obra, ¿vale? Yerma está basado en una historia de una mujer de la Vega de Granada que iba a la romería del Cristo del Paño, llamada la romería del Cornudo, porque allí iban las mujeres que tenían problemas a la hora de la fertilidad. Y es decir, que si tú recorres toda la obra de Lorca, está basada en historias, en relatos, en personajes que él ha conocido y conocía desde su infancia. Bueno, todo lo que se crea tiene una influencia y un origen. Evidentemente. ¿Cuál es, Juan Antonio, la obra, para ti, tengo una opinión tuya, más compleja de Lorca para adaptarla a teatro, para interpretarla, para montar una logística? Bueno, sin lugar a duda, la obra de teatro más compleja de Lorca, bueno, no hay una, hay varias, ¿no? Es el teatro que él llamó irrepresentable. Es un teatro que él lo escribe, pero luego cuando le preguntan sobre su obra, dice que es un teatro irrepresentable. Incluso las personas con las que trabajaba él, Margarita Xirgu, que era su actriz principal, Margarita Xirgu le da a leer la obra El Público, ¿vale? Y El Público es la más irrepresentable, pero también está Comedia sin título o Así que pasen 5 años, y Margarita Xirgu le dice:
Yo esto no lo hago, Paso. ¿vale? Pues porque ahí Lorca ya está bañado completamente de surrealismo, de problemas donde no sabe salir, donde se enfrenta ya a una serie de realidades que Federico no sabe resolver. Esto viene a partir de su vivencia en Nueva York, ¿vale? Lorca ya la asfixiaba estar aquí, en esta Granada, y entre otras cosas, pues se va a Nueva York. Y allí se encuentra, pues imaginemos, vamos a un Nueva York de la época, de los años 20, 29, 1930, y una España de 1930. Entonces, Lorca entra en estado de shock y escribe esta forma de teatro, que un poco también es un teatro más social, un teatro más de denuncia, un teatro donde te pide que te quites la máscara, que te quites la máscara, que seas tú. Pero claro, es que eso tiene un trasfondo para las personas que ven, que es el público, para los espectadores, cuando se ve esa obra, te está llevando a un trasfondo diferente, ¿vale? Esa sería la obra, como dice, de teatro irrepresentable. Casi imposible. Porque sí, casi que imposible, aunque sea representado. Claro. Pero ahí el problema que tiene a la hora de enfrentarse a un texto, yo hablo también como director de teatro, ¿no? Es que cuando tú lees el texto, no se sabe si es sueño o si es realidad. Es decir, hay una imbricación ahí de escenas y de personajes y de intervenciones de los personajes, que hay una mezcla entre sueño y realidad. Como una peli de David Lynch. Pudiera ser. Llevado al teatro, súper complicado. No, a mí también, porque hablamos de Lorca siempre desde lo magnífico, lo grande, pero vamos a hablar del Lorca más cotidiano. ¿Se sabe? Hay detalles que se conozcan, como por ejemplo, ¿qué le gustaba desayunar? ¿Qué desayunaba todos los días? ¿Le gustaba la tortilla papas con cebolla y sin cebolla? Ya a los lorquianos y a los lorquistas ya no hubiera encantado. No sé. Lo que sí que es verdad que, según cuentan, ¿no?, a todas las personas que pudieron convivir con él, que Lorca era de buen comer. Era de buen comer. Sí. Y en su estancia por Madrid, pues bueno, Lorca lo mismo estaba en el Ateneo recitando poesía, hablando de poesía, que lo mismo estaba a las 11 de la noche tomándose una copa. Y era una persona también de alterne. Le gustaba la buena vida, ¿no? Efectivamente. ¿Y a quién no? Volviendo un poquillo, me gustaría hacer un pequeño inciso también por el libro que hemos comentado antes, La dramaturgia del títere de Federico García Lorca, de Juan Antonio Carrillo Jiménez. Bueno, esta obra es interesante, nos revela una faceta menos conocida, ¿no? Menos conocida de la obra de Federico García Lorca y su fascinación por el mundo de los títeres, de los títeres. Y me gustaría hacer un pequeño inciso, bueno, que nos cuente si quiere algo sobre él, no sé, o cómo surgió a la luz, o... Bueno, el libro al final es el resultado de una investigación, ¿no? De un máster, porque bueno, yo mi formación académica siempre ha sido desde el punto de vista, mi formación académica arreglada ha venido siempre de la mano del campo de la educación. Y bueno, todo lo relacionado, mi formación en el campo de la arte escénica siempre ha sido a través de cursos, pequeños talleres que yo he asistido, pero es verdad que yo adolecía un poco, yo tenía ciertas carencias a nivel académico del teatro, ¿vale? Lo que puedes estudiar en la carrera, lo que puedes estudiar en el bachillerato y demás. Entonces tuve la oportunidad de matricularme en un máster de estudios avanzados de teatro, y cuando se me plantea la posibilidad de hacer el trabajo fin de máster, pues a mí me apetecía muchísimo
investigar sobre los títeres de Federico. Y cuando se me asigna la profesora, la tutora, la persona responsable que va a coordinar, pues dice, bueno, me quedo alucinada, dice, porque es que esto no se me había planteado nunca, ¿no? Hablar sobre el teatro de títeres, el teatro de muñecos, de un autor, como dice Tommy, tan genio, tan grande, y nos vamos a quedar en el teatro de títeres. Y para mí ya ha sido una gran aventura porque, aunque yo conocía algo del teatro de títeres, pero yo he podido descubrir todo lo que hay detrás del teatro de muñecos. Y que Lorca tuvo la oportunidad de ponerlo en valor, teniendo en cuenta que el origen del títere está indeterminado. Algunos estudiosos dicen que en Grecia, que en Roma, pero bueno, en la Edad Media tuvo ahí un auge, luego desaparece. Pero es que Lorca lo recupera de la calle. Gracias a Lorca, gracias a Federico, los títeres entran a los teatros. Es decir, el títere anteriormente era un espectáculo de la calle. Como menor. Sí, es que lo pongo así. Es que lo pongo así en el libro. Es que el teatro de títeres de Federico y de otros muchos coetáneos Federico, como puede ser Valle Inclán, escribe teatro de títeres. Él tiene una obra que se llama Tablado de marionetas. Teniendo en cuenta que todos esos autores de los años 20, alrededor de del año, a principios del siglo, el teatro de títeres es como una renovación escénica. ¿Y qué factores se dieron en esa década para que hubiese un resurgimiento, una nueva aproximación? Eso es lo que te digo, es decir, la escena estaba ya como, el teatro estaba ya como muy acabado, necesitaba como una renovación. Hacían falta vientos nuevos, ¿no? Efectivamente. Entonces surgen este tipo de teatro que es el teatro de cámara, otro tipo de teatro que hace que se una todo el texto, que en teatro es muy importante, pero también lo complementa la plástica escénica, el vestuario, la iluminación. Todo eso es el teatro de títeres. Si os dais cuenta, el teatro de títeres al final es un muñeco que habla, pero habla en boca del manipulador, del titiritero. Y el teatro de títeres te da esa libertad de que el títere dice una cosa que el titiritero, o en este caso el actor, sería incapaz de decirla. ¿No lo habéis pensado eso alguna vez? Sí, claro. Pero la dice el títere y dice... como que sienta mejor, ¿no? Sí. Como los dibujos animados. Igual. Claro. Tiene la misma función. Claro. Tiene la misma función. Qué interesante, nunca se me había... ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir? Bueno, lo que estábamos hablando del libro, por el tiempo, ¿no? El libro es el resumen de ese estudio, de esa tesina, entre comillas. Lo que pasa es que cuando se publica... el libro está ya depurado, porque la parte como más académica, más rollo, ¿vale? Se adapta y se elimina, ¿vale? Aún así, este libro es una publicación de estudio, es un estudio, ¿vale? Y bueno, aquí hay una parte más científica, si me lo permitís, pero también hay una parte más de opinión del autor, de la experiencia del autor con los títeres y un poco el resultado, que es un poco lo que me preguntaba Norberto sobre la puesta en escena de nuestra obra. Qué chulo. Mira, te voy a hacer un pequeño comentario, que cuando estaba haciendo este trabajo, como somos un punto vuela, ¿no? Tenemos cosas de nuevas tecnologías, ¿no? Y haciéndole una pregunta a la inteligencia artificial, pues decirte que esta inteligencia artificial de Google te pone por las nubes. Y cuando le pregunté sobre ti, me dijo textualmente: el libro de Juan Antonio Carrillo Jiménez es una joya para los amantes de Lorca y del teatro de títeres. Textual. O sea, tampoco hay que darle mucha... ¡Qué vergüenza! Yo sé que a Tomás no estamos de acuerdo con el tema de la inteligencia artificial. No, pero en este caso sí.
Porque pone bien a nuestro Pone invitado, bien. ¿no? ChatGPT 4 te ama. Pero me parece bastante curioso, te lo había comentado antes de empezar el programa, pero ya lo he encontrado y me parece una curiosidad, ¿no? Como, por algo dirá este algo. Bueno, podemos hablar de los dibujos de Lorca, tema que, en fin, me apasiona un poco. Sí. Pues vamos a ponerlo. A ver. Pues mira, A ver si sí, a ver si logramos tener todo el funcionamiento. Y luego vamos a hacer un experimento con la obra de Lorca. Tienes que adivinármela. Bueno, mira, toma, para que sepas por dónde va. Pues mira, por ejemplo, de Lágrimas, bueno, lo tenemos como Lágrimas de Lorca, me parece muy bonito. Simple, pero muy bonito. Y también te quería preguntar, de los que tenemos aquí, ¿te tatuaría alguno? No me tatuaría ninguno, aunque te voy a decir una cosa. Cuando he visto a alguna gente con algún dibujo lorquiano, ¿vale? Se me van los ojos. Estuve hace poco en un concierto de... Ay, ahora me he quedado en blanco. De Poveda, de Miguel Poveda. Miguel Poveda tiene algo. Miguel Poveda tiene todo el brazo tatuado, tiene la firma de Federico. Y es una auténtica joya. Alejandro Sanz tiene algo del Guernica de Picasso y Poveda tiene de Federico. Es verdad que los dibujos de Federico es que dicen mucho. Es Son- que a su vez Son muy fáciles, muy sencillos, Sí. pues bueno, pero a la vez expresan mucho. Expresan como un poema. Pudieran expresar como un poema. Ay, parece que está Y ahora a la encendido. izquierda. pues ese dibujo Las lágrimas. es de alguna obra. Bueno, a ver, Lorca dibuja mucho, ya te he dicho, en algunas. Esos dibujos sirven para ilustrar algunos libros, pero lo que Lorca dibuja es también para expresar, como ya digo, es como si fuera un poema más. Vale. Es un poema más. Así que en particular este no viene de ninguna obra. No. Las lágrimas, la tristeza, las lágrimas aparecen, es una constante en la obra de Lorca. Si te das cuenta también, no sé si habrás seleccionado algunas de la luna, ¿no? Una luna que llora también, es decir, estas lágrimas están presentes en toda la obra de Lorca. Sí, las tenemos por ahí. Y esto que se ven dos pescados A ver. como alrededor de un jarrón con un ojo. A ver. ¿Cómo puedo echarlo para adelante? ¿No? Pues no se puede. Pensaba que sí. Bueno, se puede ir abriendo y cerrando, ¿no? Esta segunda. Sí, No, esta no es. se ven como dos sardinas volando alrededor de una mujer. ¿Cuál es? Barbarous Nights. Ah, venga, vamos a abrirla. Tú fíjate. Lo que ves aquí, ¿no? Parece como un jarrón. Yo veo un jarrón con dos pescados Sí. volando. Sí. Vamos. Es y surrealismo total. Esto de Hasta un ojo. Esto de ¿Lo haber ves aquí? se tomó un café con Dalí. es el día de hoy. Bueno, es que Lorca estuvo muy influenciado Claro. por la obra de Dalí. Incluso se dice, ¿no? Que hubo ahí como una relación más que amorosa. También te digo una cosa, hablamos en esa relación de Dalí cuando Lorca se va a la residencia de estudiantes. Claro. Ya hemos dicho, Lorca, un niño criado en la Vega de Granada, alrededor de mujeres. Lorca era un niño muy temeroso, siempre estaba en las faldas de su madre. Al parecer tenía un defecto en el pie izquierdo, parece que la pierna izquierda la tenía más corta que la derecha, según hay algunos escritos. Entonces, claro, él se ve allí con gente también que destaca, como por ejemplo Sí. Dalí, ese arte ahí tan particular. Una sensibilidad. Total, efectivamente, una sensibilidad tan especial.
pues es normal que se fascinara y bebiera de lo mismo. De hecho, mira qué foto tengo aquí, que en tu archivo creo de Federico III. Este Dalí, ¿no? A ver. Sí, ese es Dalí. Dalí de joven. Dalí. Sin bigote no lo Sí. reconozco. Luego te voy a decir una cosa. Dalí luego le hicieron un poco de... Hoy día... Le hicieron sí, bullying. le ¿no? hicieron bullying, efectivamente. Le hicieron bullying a Lorca. Porque Dalí con este que es de Aragón, que hizo el perro andaluz, Luis Buñuel. con Buñuel, le dieron de lado a Federico e hicieron crearon la película El perro andaluz. ¿Sabes por el título, no? El perro andaluz era Federico. Era Federico. Es un insulto a Lorca. Total. Porque Lorca en aquel momento estaba escribiendo El romancero gitano. Y claro, como hemos dicho, un andaluz orgulloso de sus raíces, de su tradición, y le enseña allí los poemas a Dalí y a Buñuel, y al final lo tratan del el perro andaluz. Madre mía, no tenía ni idea. Con la fama que tiene esa película. Sí, es sí. una obra cumbre del surrealismo. Total. Me pregunto si los heavies que van al perro andaluz de Pedro Antonio Supieran cómo será eso. Bueno. Pues yo quiero hacer el experimento este. Venga, vamos. Pero necesito que te den la vuelta. De espalda. ¿Se puede o perderíamos mucha calidad de sonido? ¿Cómo lo hacemos, Se ponga no? un poquito de espalda para que no te vea el libro. Vale, Para que no te yo vea lo un poquito. enseño a la cámara, ¿no? Es un poco raro, un poco extraña la imagen, pero bueno. Un perfil, ¿no? Un perfil. Anda, A ver, pues venga, al ataque. Niño, que te vas a caer al río. En lo hondo hay una rosa y en la rosa hay otro río. Mira que el pájaro amarillo. Se me han caído los ojos dentro del agua. Dios mío. Has leído un fragmento de un poema, ¿no? Sí. A lo mejor ha sido demasiado random. Demasiado. Demasiado fuerte. Algo más. Aunque estoy pensando también en el... ¿no? En las palabras, ¿no? En el amarillo también. Los ojos al río. No sabría decirte... Te doy una Si es de la primera... Si es de la... No sé, de la primera etapa de la poesía de Federico, no es. Creo que no es. ¿Y si le lees el primero de todo el libro? Es que está un recopilatorio escrito entre 1921 y 1924 y el nombre es de una figura mitológica que le gustaba ir al río a mirarse. Uy, una figura mitológica. Personaje de la antigüedad, Sí. clásica, mitológico. Narciso. ¡Oh, tómala! Pero, ¿de qué libro? El título, a lo mejor el poema se llama Narciso. Pásaselo. Lo busco, que ya lo voy a guardar. Ay. Es un reco. Vale, primeras canciones. Vale. Es verdad que primeras canciones, este libro es muy poco conocido. Es muy poco conocido. De este libro solamente se conocen los poemas que se han utilizado para algo musical, y normalmente en educación suelen usarlo mucho para infantil, ¿no? La cancioncilla sevillana, las primeras canciones. Sí, es poco conocido. Bueno. En el siguiente, a cambio, es algo mucho más conocido. Sí.
Pero claro, entonces te toca leer un extracto mucho más corto. A lo mejor me tienes que leer el poema entero. Venga, vamos. A ver. Ha de estar serena, porque vendrán las vecinas y no quiero que me vean tan pobre, tan pobre. Una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios. Es una obra de teatro. ¿Sí? ¿Bodas de sangre? No, hombre. Eso lo sabía hasta el Norberto. Lo sabía todo. Me estás poniendo muy fácil, muy fácil. Y la última. Venga, algo más difícil. Más difícil. Bueno, es que no sé qué puede ser difícil o fácil. Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierba buena. Cuando yo me muera, enterradme, si queréis, en una veleta. Cuando yo me muera. Eso es del romancero gitano. Sí, señor. Correcto. Pues ya está. Es imposible. Hemos perdido. Hemos perdido la pero entrevista. hemos ganado en cultura. Hemos perdido la entrevista. Pues bueno, podríamos seguir charlando, no sé, aquí tenía, pues, no sé, cómo decirte, como 5 folios de preguntas y el tome más. Y... Bueno, yo sí te quería preguntar. Una más, dos más. Sí. En un universo paralelo, en el que Lorca no se dedica a la literatura, a la dramaturgia, a la poesía, ¿qué crees que habría hecho? Bueno, yo creo que Lorca sí o sí se hubiera dedicado a la literatura. En el arte hubiera estado. Ten en cuenta que Lorca... Lorca, lo primero que estudia Lorca fue música. Es decir, Lorca no estudia letras. Letras lo termina, como se suele decir, a tranque y a barranca. Es que ahí está el genio. Lorca nace para expresar y para contarnos algo. A lo mejor continúas con los negocios de la familia. No, porque Lorca... es que Lorca era diferente. Su hermano Francisco García Lorca sí se dedicó más a estar con el padre, como tú dices, a los negocios, a todo lo que tenía la familia, que era mucho, pero es que Lorca lo decía. Yo hice una entrevista a unas vecinas de Valderrubio y les pregunté por la relación de Federico y de Francisco, ¿no? Los dos únicos hombres de los hermanos, de la familia, ¿no? Además del padre. Y le pregunté, ¿no? Que a qué hacía, a qué se dedicaban, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Y las mujeres me lo explicaron, de verdad que a mí me encanta. Dicen que decía, el otro le gustaban más las cosas del campo. Y Federico era nada más que eso, los teatricos. Los teatricos. Es que eso ya dice mucho. Eso ya dice que Lorca estaba destinado para ser quien es. Bueno. Y para lo que representa para la cultura universal, porque es que Lorca es universal, es lo que ha dicho. Pues lo último, hablando de Norberto y yo, que a ver si un día nos organiza un viaje al Nueva York lorquiano. Nos encantaría, sería... Menuda idea buena, eso sí que sería un buen viaje. Eso sería un viajazo. Una buena excursión. Lo que pasa que no sé si el Nueva York de hoy también tiene algo que ver con el Nueva York que Lorca vivió. Lorca vivió ahí en Nueva York, bueno, también muy interesante con el crack de la bolsa en el 29. Lorca estuvo allí. Entonces, pero es verdad que a nosotros, aunque no vivamos ya en el más avanzado y con otra vivencia,
creo yo, que como andaluces, como granadinos, también no nos dejaría indiferentes las vivencias de Nueva York, ¿no? Su forma de pensar y su día a día. Pues yo ya no tengo más preguntas. Yo creo que ¿Sabes ya... lo que pasa? Que yo intento siempre, de alguna forma, porque claro, no tampoco se puede, por poder podemos estar aquí hasta mañana. Porque podemos estar tranquilamente charlando, estamos más a gusto y esto es una maravilla. Pero Sí. en cierta manera tampoco podemos alargarlo mucho, porque si no es como que es un poco así denso, ¿no? Pero de verdad que yo he disfrutado mucho. Y, es que sabía poco, la verdad, no sé, me da la sensación de que no llevamos ni... Pero siempre, es que casi llevamos una hora. Pero nos pasa, Entonces, pero nos pasa siempre. Como, claro, es que como... viene gente aquí que tiene mucho... Claro, me da mucha sensación de que no hemos dejado muchísimas cosas en el Bueno, tintero, muchísimas. pero bueno, en algún momento, o si no, haremos una segunda parte. Podemos hacer una trilogía. Una trilogía. Es que hablar de Federico es que... Infinito. Es que es infinito, es ilimitado. Sí tengo una última pregunta que creo que es Por necesaria. supuesto, Tomás. ¿Recuerdas la primera persona que te puso un libro de Lorca en la mano? Un libro no, pero sí recuerdo que mi padre, cuando se abrió la huerta de San Vicente en el Ayuntamiento de Granada en el año 85, yo tenía 3 años. Mi padre vino, mi padre al ser trabajador del Ayuntamiento de Granada, pues se hicieron una edición limitada de uno de los dibujos de Federico, concretamente el figurín del estudiante, Sí. del año 32, un figurín de la barraca, que lo dibujó él para la obra de La Cueva de Salamanca, de los entremeses de Cervantes que hacía la barraca. Bueno, pues mi padre vino con ese dibujo para mí. Entonces, yo aquello lo recuerdo como no sé, como... Es que ese dibujo... Eso marcó el Eso comienzo. para mí me marcó muchísimo. Tanto así que ese dibujo, mi madre lo enmarcó, tanta ilusión me hizo y tal, lo enmarcó y yo siempre lo tenía en mi dormitorio. Cuando yo me he independizado, es que no le cambia ni el marco. El dibujo, cuando vengáis a casa, lo tengo en mi salón puesto, con todas las cosas que tengo de Federico. Es decir, a mí ese dibujo me marcó. Y luego, a los años, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y esto de Federico por qué te viene a ti tal y que cual? Siempre cuento esta anécdota, pero es que ahora con el paso del tiempo también me he enterado que mi abuela, cuando se abrió la casa de Fuente Vaquero, hace muchos años, mi abuela compró unas postales porque también le interesaba y le gustaba mucho la obra de Federico y la historia de Federico, también por similitud un poco a un hermano que tuvo. Pues tú fíjate qué casualidad que al final esas postales que han pasado, al final las postales las tengo yo. Tú, madre mía. Madre mía, pues estaba claro que ahí Así que hay un destino. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y también, al hablarlo, también me emociona, porque no fue un libro, pero fue un dibujo. Es una historia muy bonita. Muy bonito. Muy bonita. Pues muchas gracias, Juan. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme a venir y a conversar de lo que tanto amo, que es, pues, a Federico y a toda su obra. Efectivamente, era un hombre muy ocupado, tiene mucha historia para adelante y era complicado. Pero bueno, siempre se saca un rato para estar con los amigos, sobre todo, hablar de cultura. Muchas Gracias, chicos. Gracias.